Doctores, sí, así es. Digamos, la bioética es una disciplina que ya tiene unos 60 años, digamos, de desarrollo académico. UNESCO en el 2005 dicta la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que se caracteriza por tener una fuerte impronta latinoamericana. Yo llevo ya este año 20 años con la bioética y me tocó participar de la génesis de lo que fue la Declaración de Buenos Aires en el 2000, que fue la semilla de lo que después fue la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que propone una mirada bastante superadora a los trabajos que se venían desarrollando en América, sobre todo en América del Norte, que va a ser donde esta disciplina va a empezar a cuajarse como disciplina. Pero lo cierto es que la bioética reconoce su origen en la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg y el destape, vamos a decir así, de las atrocidades del régimen nazi y el surgimiento del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Entonces, desde su misma génesis, cuando hablamos de bioética, hablamos de una bioética profundamente ligada al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque es una disciplina donde van a confluir unas miradas que nos permiten utilizarla. Yo trabajo específicamente en el campo de la bioética jurídica, no me gusta hablar de bioderecho porque bioderecho nos da la idea de una suerte de engendro, ¿no? Es como reparar un vestido viejo con pedazos de un vestido nuevo. La bioética no es una parte del derecho, comparte con el derecho su vocación normativa. La bioética como disciplina troncal es parte de la ética aplicada en algún punto con sus características específicas, ¿no es cierto? De reflexionar acerca del presente y el futuro de la humanidad en términos del impacto de las nuevas tecnologías y también de cuestiones que tienen que ver con la pobreza estructural, el acceso al agua, los recursos, el conocimiento tradicional, los pueblos originarios, largo, etc. Por supuesto que para la bioética de los derechos humanos el enfoque de género y la consideración de las personas lesbianas, gay, trans e intersex es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, hecha esta aclaración, esta pequeña introducción, la idea después van a hablar las colegas y vamos a tener un espacio, me comentan, abierto a las preguntas. Así que no quisiera ahondar demasiado en esto y si hay preguntas, le miramos después. Pero la idea es presentar algunas ideas sobre un tema que en Argentina estamos debatiendo arduamente los últimos meses, que tiene que ver con la ampliación de la despenalización del aborto. El esquema argentino es muy similar normativamente al esquema peruano. Y también aquí hace poco se ha reflotado el debate, ¿verdad?, sobre ampliar las causales de la despenalización. Hay una primera cosa que me gustaría establecer y que tiene que ver, hasta les diría, que con la forma de hablar. Y muchas veces vemos que para acortar, digamos, los titulares, dice, bueno, ¿está de acuerdo o no con la despenalización del aborto? Lo primero que tenemos que considerar en el Perú es que el aborto ya está despenalizado, ¿correcto? Digamos, tenemos una figura penal que se llama aborto, que es distinta de la del homicidio, ¿no es cierto?, tiene otras características, y que está, en el caso peruano, y en el caso argentino también, despenalizado por lo que se llama el sistema de indicaciones, es decir, en el caso de que corra riesgo la vida o la salud de la mujer, el aborto va a ser legal. Entonces, no es correcto hablar de si estamos a favor o en contra de la despenalización, porque ya está despenalizado. Lo que estamos discutiendo es si al sistema de indicaciones lo vamos a ampliar, es decir, vamos a considerar el aborto por violación, como fue el caso argentino. El aborto por violación técnicamente, y según el comité, tanto de los derechos del niño como de la mujer, como de derechos civiles y políticos, considera que el aborto por violación es aborto terapéutico. Pero en el caso de la jurisprudencia argentina hizo falta una sentencia de la Corte Suprema para dejarlo claro, ¿no? Porque todavía se está discutiendo y aquí todavía no se termina de comprender, pese a que el Perú ha sido condenado 2 veces en sede internacional al respecto. O bien si utilizamos además un sistema de plazos, es decir, que establecemos una ventana de tiempo al inicio del desarrollo de la vida intrauterina, durante el cual la mujer no tiene que alegar la presencia de ninguna situación particular, como puede ser una violación o como puede ser una causa de orden médico, etc., para simplemente optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto es importante, como les decía, precisarlo. La segunda cosa que vemos de esta pregunta es esta falsa dicotomía en ¿usted está a favor o en contra de la vida?, ¿no? Uno ya sabe que cuando le hacen esa pregunta
ya, listo, se fregó, porque no hay, digamos, es muy marquetero estar a favor de la vida, pero no tiene un correlato con la realidad. ¿Por qué? Porque por lo pronto yo le podría preguntar la vida de quién. Pues ya sabemos que una de las cosas que está establecida con el sistema de penalización actual es que el aborto como figura disuasiva, no, digamos, como tipo penal disuasivo, que fue de alguna manera lo que se conversó en aquellas sesiones cuando se hicieron las modificaciones del Código Penal, no cumple su función. Es decir, el aborto como tipo penal no es un método eficaz de la protección de la vida intrauterina. Prueba de ello es que la mujer que desea abortar, aborta. Claro, por supuesto que no es lo mismo abortar en condiciones dignas, en condiciones seguras y en condiciones que permitan detectar cuáles son las situaciones que llevan a esa joven o a esa mujer a un aborto, de manera de poder accionar y ofrecerles las herramientas para que no vuelva a pasar por esa situación, que tenga que hacerlo clandestinamente. Porque además acá entramos con una cuestión básica del derecho a la igualdad. Aquella que tenga el dinero para poder abortar de manera segura va a tener una historia clínica que diga que le sacaron un quiste en un ovario, ¿verdad? En condiciones de asepsis, con una contención médica y demás apropiada, mientras que la que no tenga ese dinero va a tener que hacerlo de manera clandestina y en las condiciones más nefastas, que pueden terminar con una muerte, con infecciones, con esterilidad permanente a raíz de alguna de estas intervenciones. Ahora, independientemente de que pueda o no yo pagar para asegurarme una interrupción del embarazo más o menos segura, lo cierto es que el hecho de que esté penalizado es lesivo de la dignidad de las mujeres, porque la mujer que desea optar por un aborto va a abortar. Entonces, ¿es el aborto penalizado como tipo penal? ¿Cumple su función de proteger la vida intrauterina? Y no, pues si no, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Porque las mujeres simplemente no abortarían. Tenemos que tener en cuenta además que hay razones de orden histórico, digamos, si uno estudia en términos de la historia de la anticoncepción, hasta hace unos 50, 60 años atrás, un poco menos incluso, a mediados del siglo pasado, es decir, los años 60, 70 del siglo pasado, recién empiezan a estar perfeccionadas las medidas contraceptivas hormonales. Y por primera vez se tiene un método certero para poder controlar la natalidad. Estamos hablando de 1960, 1970. Bueno, vieron los miles de años atrás en los que la gente viene naciendo y por eso nosotros llegamos hasta acá. Bueno, adivinen qué, el aborto era un método contraceptivo. No era el único, porque desde siempre se han tomado métodos contraceptivos, al que me interesa hay un par de libros bien interesantes al respecto, pero lo cierto es que el aborto era tomado como una medida contraceptiva y era aceptado incluso por la mayoría de las religiones. Entonces, digamos, la percepción de la vida intrauterina. La vida intrauterina tiene características distintas de la vida fuera del útero, ¿correcto? La primera de ellas es su dependencia absoluta con, dependiendo de la instancia de desarrollo, su dependencia absoluta con la mujer que lo aloja. Y, como les decía, otra serie de características de percepción social, cultural, ética de la vida intrauterina que es distinto de la vida ya nacida. ¿Esto se va a mantener por siempre así? Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque los cambios sociales, sin ir más lejos como han sido las ecografías y tal, van operando también una serie de cambios y quizás en 200 o en 300 años a nadie se le ocurriría pensarlo de esta manera. No lo sé, yo por lo menos me parece interesante dejar el interrogante. La realidad es que hoy tenemos una vida intrauterina valorada de manera ética, legal, socialmente diferente. Y hay dos lugares donde nosotros podemos constatar esto que yo les estoy diciendo, objetivamente. La primera es que existe el tipo de aborto, ¿verdad? Si no existiera una valoración distinta de la vida intrauterina, de la vida ya nacida, yo no tendría el tipo de aborto. ¿Qué tendría? Un homicidio calificado por el vínculo y con saña y alevosía, correcto. Y entonces tendría un homicidio fuertemente agravado y con penas altísimas. Lejos de eso, el aborto tiene penas, les diría, que casi simbólicas. Y digo lo de casi simbólicas porque para la mujer que aborta clandestinamente de simbólico nada, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una vocación de persecución penal. Si yo considerara que estoy realizando un homicidio sobre un bebé pequeñito, y que lo hace encima su progenitor y utilizando una fuerza y una desmedida, el tipo de aborto, ¿cómo se explica que yo tengo una pena casi simbólica y no la pena más grave que me pueda dar el Código Penal?
Y más allá de lo que cada uno en conciencia pueda reflexionar al respecto, lo cierto es que el legislador opta por esta segunda opción, ¿no es cierto? Por un tipo con una pena que ni siquiera tiene la vocación de hacerse efectiva. Cuando nosotros a los estudiantes en primer año siempre les decimos, bueno, si tú quieres saber cómo está valorado un bien en la sociedad, andate al Código Penal, fíjate cuáles son los bienes jurídicos protegidos y fíjate las penas asociadas. ¿No es cierto? Eso hacemos siempre con nuestros estudiantes en primer año. Haciendo este mismo ejercicio con el aborto, queda clarísimo que la vida intrauterina no tiene la misma valoración ética y legal que la vida nacida. Pero además hay una cosa que es bien interesante y es cómo lo compone el legislador, porque a veces cuando uno habla de este tema despierta, ¿no?, como muchas pasiones. Aborto es un tema muy duro, debo decir que no es de mis temas favoritos, y es un tema muy duro porque alguien tiene que morir. O sea, no hay eufemismo posible, usted le puede poner el flúor que quiera, pero eso es un hecho, ¿ok? Entonces eso ya de movida nos pone frente a una situación muy dura. Y definitivamente una situación en la que nadie tiene ganas de estar y nadie transita alegremente. Y eso también merece nuestro respeto y requiere un cuidado cuando uno, por más que tenga una posición que defienda apasionadamente, requiere también de uno como un momento de empatía y de humanidad, de decir, la mujer que está en esta situación, sea cual sea su decisión, de ninguna manera lo hace banalmente. Y hablar de ampliar causales de despenalización y pensar que con esto vamos a banalizar que alguien pase por un aborto es tratarle bastante el respeto al género femenino. Entonces, volvamos al Código Penal. Así como el hecho de tener el tipo de aborto nos da la pauta que no tiene la misma valoración la vida ya nacida que la vida intrauterina, tenemos otro indicio que es muy importante y que nos permite responder a la pregunta ¿qué defiende, qué protege el derecho a la vida? ¿No? Cuando uno revisa el elenco de los derechos fundamentales, una de las primeras cosas que tomamos también certeza es que no existen los derechos absolutos. No existen los derechos absolutos. Todos los derechos reconocen límites. Y un límite es, para la teoría constitucional, aquella circunstancia en la cual el ordenamiento jurídico admite la transgresión de un derecho protegido en función de determinadas consideraciones que el legislador estima que vuelven que esto esté justificado, que sea parte y que yo lo tenga que leer sistemático dentro del ordenamiento jurídico. Una de ellas, límites del derecho a la vida, es el aborto terapéutico. ¿Qué otro dato me da el aborto terapéutico? Me da un dato muy importante, que es que protege el derecho a la vida. Yo he estudiado bastante biología, y biología evolutiva, y etología, y primatología, y una serie de cosas bien divertidas, propias de mi especialidad y de mis inquietudes no jurídicas. Y cuando uno empieza a estudiar, a ver biología en serio, constata varias cuestiones, ¿no? La primera es una pregunta correcta. No sé si aquí los que están aquí se acuerdan de la sentencia del TC del 2000, creo que fue el 2009, de la píldora del día siguiente. Ok, bueno. Una de las preguntas que se hace el TC es, ¿a partir de qué momento, cuándo hay que proteger el derecho a la vida? ¿No? Una cosa así. ¿Cuándo comienza la vida? Perdón, ahí me chispotearon dos preguntas. ¿Cuándo comienza la vida? Cuando yo leí eso dije, oh my God, ¿no? ¿Dónde está Stephen Hawking para preguntarse? Bueno, ahora sí que está en un lugar donde de veras podría dar una buena respuesta, pero morbo al margen. ¿Cuándo comienza la vida? Es una pregunta absolutamente despistada, errada, pero en las cuatro patas, pues. ¿Por qué? Porque la vida ni empieza ni termina, la vida es un proceso que se transmite. ¿Ok? La vida es un proceso que se transmite. Si yo quisiera hacerme esa pregunta seriamente, tendría que irme a la física cuántica o a la astrofísica para saber a partir de qué momento de todas estas teorías, ¿no?, del Big Bang, el Big Crash, los multiversos y demás historias bien divertidas que se están discutiendo, bueno, a partir de qué momento va a ser el momento cero, es decir, a partir de qué momento lo inerte adquiere una cualidad que permite que se expanda y a lo vital, vamos a decirlo así, el chi, dirían los orientales, se empieza a transmitir de manera ininterrumpida. La muerte es un proceso vital. Es bien interesante cuando uno observa la descomposición de un ser vivo, porque incluso alguien que tiene muerte cerebral total y paro cardiorrespiratorio, muchas de sus células siguen vivas. El pelo crece, las uñas crecen, ¿no es cierto? Los órganos tienen distintos tiempos para la ictericia, etc. Con esto, ¿qué quiero decir? La vida es un proceso que se transmite. Imagínese un óvulo muerto intentando ser fecundado por un espermatozoide igual de muerto, ¿no? Así tipo el ataque de los cigotos zombies, pues. O sea, ni modo, ¿no? O sea, no hay forma que un espermatozoide... Intente usted que un espermatozoide muerto fecunde nada.
un óvulo, nada mismo. ¿Okay? Entonces, el espermatozoide está vivo, el óvulo está vivo, lo que van a formar va a ser una tercera entidad que va a ser el cigoto, que va a tener un código genético propio. Bien, entonces ahí usted podría decir, bueno, pero tenemos un código genético propio, ¿sí? Y entonces hay otra digresión biológica importante. El ADN es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque los inicios del desarrollo humano, de cualquier ser en realidad, por lo menos que se reproduzca de manera sexual, está plagado de una enorme incertidumbre. El 75%, alrededor del 70-75% de los procesos de unión de óvulo y el espermatozoide completos, es decir, fecundación, se pierden. Y luego en el primer trimestre se pierde alrededor del 50%. Bueno, va a depender de la edad y de una serie de características. Pero lo cierto es que la especie humana es una especie con una muy baja eficacia reproductiva. Y eso tiene que ver con la complejidad de nuestra conformación genética y epigenética. ¿Okay? Es muy azaroso, entre comillas uso el término azaroso, y es bien interesante ver. Y hay un principio que es el de la gradualidad. Entonces nosotros venimos de una célula única que va a empezar a fraccionarse, ¿no? 2, 4, 8, 16. En los estadios iniciales no tengo idea qué voy a tener, no tengo idea si voy a tener un sujeto, 2 sujetos, 5 sujetos. El proceso de gemelación, que se usa mucho, por ejemplo, en ganadería, lo que hace es sacar uno de estos cigotitos en estado de blastomera, que más